buscar en el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 al 18. Y dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Dice la palabra del Señor: si alguno está afligido, haga oración. Nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios en nuestras vidas. Tenemos tantas promesas. Pero nosotros ahora vamos a ver cómo tener las bendiciones, las promesas que Dios nos da. Cómo tener esas armas de las que Dios habla en su palabra, que no son carnales, sino que son espirituales, para derribar toda fortaleza del enemigo. Muchas veces podemos ver a alguien que está grave y oramos por esa persona y esa persona se sana. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Dios nos ha dado armas que no son carnales, sino que son espirituales. Y así se derriba toda la fortaleza del enemigo. Entonces, ahora vamos a ver acá cómo son esas armas. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué nos dice que hagamos? ¿Que nos pongamos a llorar? ¿Que nos deprimamos? ¿O qué? Que hagamos oración, ¿verdad? Si estamos afligidos, lo menos que podemos hacer nosotros es estarle diciendo al Señor: Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? Si yo soy tu hijo, si mira que yo esto, mira que yo el otro. Tenemos nosotros que hacer oración delante de Dios, pidiéndole al Señor de que nos ayude, porque Él es el único que nos puede ayudar y sacar de esa situación, ¿verdad? Muchas veces estamos afligidos, y que no nos trague la aflicción, que no nos succione la aflicción, sino que el poder de Dios esté allí en nuestras vidas, porque si hay aflicción, Dios está más cerca, y tenemos nosotros que echar manos del Señor y decirle: Señor, ayúdame, yo sé que tú eres poderoso, que tú eres grande, Señor, y maravilloso, y que tú en esto tú me puedes ayudar. Tú me has sacado de otra, Señor, de esto también tú me vas a sacar. En el nombre de Jesús yo confieso que de esto me muevo, en el nombre de Jesús. Entonces, así es como nosotros podemos salir adelante. Dice también, si alguno está alegre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cantar alabanzas, ¿verdad? Va a cantar salmos delante de Dios. Va a orar, va a cantar, va a regocijar su corazón delante de Dios. No va a estar triste, va a estar alegre, ¿verdad? Y los demás van a decir: ¿y por qué estará tan alegre? Porque el gozo de Dios está en él. Entonces, estas son armas que nosotros tenemos. Si nosotros nos damos cuenta, esas armas que nosotros tenemos no las vemos, pero sí las sabemos cómo son, y las podemos usar en el nombre de Jesús. ¿Quién no puede cantar un salmo? ¿Quién no puede cantar alabanzas? Todos podemos, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa convicción y entramos delante de la presencia del Señor y estamos orando, y después entramos en alabanza delante de Dios, empezamos a llorar, empezamos a gemir delante de Dios, y después me olvido de lo que le estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque quiero más de la presencia de Dios. Quiero más, adorarle más cada día. Y quiero ser lleno de Él cada día más. Entonces, dice acá en el versículo 14 y 15, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, si alguien está enfermo entre vosotros, dice, ¿entre quién? Entre la congregación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Llamar a los ancianos de la iglesia y pedir de que oren por el enfermo y que lo unjan con aceite.
Esa es otra arma espiritual que nosotros tenemos. El orar, pero orar con fe, creyendo, ¿verdad? Creyendo de que lo que le estoy pidiendo al Señor va a suceder. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces dice la palabra del Señor aquí también. Dice, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. La oración de fe que haga el pueblo de Dios va a salvar al enfermo, a lo que llegó, ¿verdad? A levantar a esa persona, a salvar al enfermo. Y dice, y el Señor lo va a levantar. ¿De dónde? ¿De dónde está? Dice el Señor en su palabra, si desde allí donde está, desde ese hoyo, desde ese hueco, de ese dejo tan profundo que tú estés, si clamas a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a escuchar. Entonces dice de que la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Pero también el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor lo va a levantar, pero también lo va a perdonar. ¿Por qué? Por la oración eficaz. Por la oración y por el método que Dios nos ha dejado de que oremos y que le unjamos con aceite. Entonces, tenemos fe de que esa persona va a sanar. Entonces, vamos a orar y esa persona se va a sanar. Vamos a orar y el Señor lo va a levantar. Vamos a orar y ¿qué más va a suceder? Sus pecados van a ser perdonados, ¿verdad? Van a ser perdonados todos sus pecados. Entonces, pero dice, aquí está la regla de oro, la cual nosotros muchas veces podemos decir, me siento mal, me siento enfermo, tengo tal cosa. Nosotros, miren, no podemos engañarnos a sí mismos. Nosotros sabemos cómo somos. Cuando nos vemos al espejo, nos vemos nosotros ahí las arruguitas, nos vemos las manchitas, nos vemos aquellos detalles que no nos gustan, o nos vemos aquellos detalles que sí nos gustan. El espejo no nos engaña. Y nosotros no podemos engañarnos a sí mismos. Entonces, tenemos nosotros que ver de dónde está viniendo ese ataque del enemigo, porque la enfermedad no viene de Dios. Porque dice de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí en el versículo 16, dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. Entonces, ¿por qué voy a confesar mis faltas unos a otros? ¿Por qué? Porque si yo ofendí al otro, le tengo que decir, mira, perdóname. Pero yo no voy a venir a confesar y decirle, fíjate de que yo hice esto, y mira, y hace 10 años hice esto y esto. No, porque nosotros no somos Dios para perdonar los pecados. Quien nos perdona es Dios. Quien perdona las faltas de la otra persona que nos ha hecho, somos nosotros que la vamos a perdonar. ¿Pero por qué? Porque Dios es un Dios perdonador. Pero nosotros no podemos venir a perdonar los pecados que he cometido de 10, de hace 20 años la persona. Quien se los va a perdonar es el Señor, ¿verdad? Entonces dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. La falta que yo cometí con la persona que está aquí cerca de mí, la falta que yo cometí a mi hermano, a mi primo, a mi sobrino, a mi tía, la falta que yo cometí con mi mamá, con mi papá. Entonces, si la cometí con mi mamá, voy a llegar donde ella y le voy a pedir perdón. Y allí va a parar esa situación. Entonces ya el enemigo no tiene autoridad sobre mí para enfermarme. Si yo he cometido algo en contra de mi hermano, voy a llegar y le voy a decir, mira, fíjate que hice esto y estaba mal. Yo sé que estaba mal, perdóname. Entonces yo ya salí de eso, ya hice lo que la palabra me dice, pero no voy a llegar, ¿verdad? Con tamaño garrote, ¿verdad? Allí a darle duro al otro fulano. ¿Por qué? Mira, yo te vengo a pedir perdón, pero vos tuviste la culpa, yo por eso te dije tal cosa. No, ¿verdad? Vamos a llegar pidiéndole perdón y diciéndole, perdóname, mira, yo fallé, yo he cometido una falta, perdóname. Y el otro tampoco, pero me tuvo que venir a pedir perdón, eso ya es problema de él, ¿verdad? Pero yo ya cumplí y le pedí perdón, ¿verdad? Entonces dice también, otra situación, rogad los unos por los otros. Entonces nosotros vamos a pedir por nuestros deseos, vamos a pedir por nuestras peticiones, por nuestras bendiciones, por mi familia, por todo vamos a pedir.
Pero también vamos a pedir por aquella persona que está mal, ¿verdad? Por aquella persona que cayó en pecado. Por aquella persona que siente dolor. Por aquella persona que nos ha dicho, mire hermano o hermana, ore por mí. Voy a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque me pidió que ore por ella. Voy a orar por ella. Y también si yo veo que aquella persona está pasando situaciones difíciles, aunque no me haya pedido, voy a orar por esa persona. Otra situación es de que dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Obrando eficazmente. Entonces quiere decir, ¿por qué manda a decir el Señor de que si alguien está enfermo, de que vaya a buscar a los ancianos de la iglesia y que oren por él y que le unjan? Porque son personas de que son maduras en el Señor. Son personas de que en la iglesia son ancianos, pueden ser jóvenes, pero son ancianos, se llaman ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un buen testimonio, porque tienen una buena comunión con Dios. Entonces no vamos a traer a un fornicario, un adúltero, un hechicero, ¿verdad? Un santero que venga a orar por el hermanito, porque entonces se va a morir. Entonces tenemos nosotros que buscar, dice el Señor, a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que lo unjan y oren por él. Entonces dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Pero ¿qué es lo que va a suceder con todo esto? Que entonces voy a ser sano. Voy a ser sano entonces. Pero ¿qué sucede también? De que nos podemos dar cuenta, algo que me estaba hablando el Señor a mí, de que muchas veces uno se enferma. Y yo no me había fijado en eso. Muchas veces uno se enferma porque un espíritu escarnecedor ha venido a atacar. Y nosotros creemos de que el escarnecedor nada más es para que arme pleitos y contiendas, ¿verdad? Y no. Arme el pleito y la contienda, y el fruto del pleito y la contienda es la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a ser libres de todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo de que no nos dejemos del enemigo, que luchemos, pero nos está dando las armas de cómo luchar, si nosotros queremos ser sanos. Entonces, dice también que aquí estaba un hombre con todas las semejanzas como somos nosotros, con las pasiones igual como las tenemos nosotros. Y dice acá, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Tenía pecado, había cometido pecado, había tenido miedo, huyó de una mujer, ¿verdad? Él había matado a 400 sacerdotes, ¿verdad? De Dagón. Y sin embargo, de Baal, perdón, había matado a 400 sacerdotes de Baal. Pero después, a las palabras de una mujer, ¿verdad? Que le dijo de que se quitaba el nombre si mañana no estaba colgado él, ¿verdad? Entonces, él salió huyendo. Entonces tuvo miedo, tuvo temor, ¿verdad? Se angustió y salió huyendo de delante de la presencia de esa mujer. Pero ¿qué sucedió acá? De que dice la palabra del Señor, de que todas las pasiones que él sentía, todo aquello que él sentía, también lo sentimos nosotros algunas veces. Pero sin embargo, él no estaba viendo la debilidad que él tenía, sino que estaba viendo el poder de Dios. Y el Señor le enseñó cómo poder luchar en contra de todas esas situaciones y vencerlas. Entonces, dice acá, de que Elías, ¿qué? Rogó con oración. Rogó con oración, ¿a quién? A Dios. Le rogó. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, creemos de que solamente vamos a orar, Señor, yo te pido que me ayudes en esto, y y ya estuvo, y Señor, y yo lo quiero ya, ¿verdad? Y que aparezcan las cosas ya. Entonces no, ¿verdad? No son oraciones de microondas, ¿verdad? Que voy a meter la taza al microondas y ya me va a salir caliente el agua. No, dice que rogó. Y si nosotros vamos a estar rogando, es como aquel niño, mami, cómprame un dulce, mami, que quiero un dulce, mami, que un dulce, mami, que... Y este niño que no se está quieto, y es que yo quiero un dulce, y es que yo quiero... ¿Sabe a quién pedirle? Entonces nosotros también, dice el Señor, que tenemos que ser como niños.
como niños, de que le pidamos a Él, que lleguemos nosotros a Él, delante del Señor, lleguemos delante de Él con oración, con ruego, con súplica, delante de Él, creyendo de que lo que le estamos pidiendo Él nos lo va a dar, ¿verdad? Creyéndole a Él, porque yo no puedo venir con una gran incredulidad delante de Dios, puedo venir no puedo venir ahí diciendo, voy a orar a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces el Señor dice de que Él aborrece eso, de que su pueblo sea como esa ola del mar que retumba, ¿verdad? Porque no le gusta eso, no le gusta. Entonces un Dios tan delicado, que cuando nosotros nos acercamos delante de Él, tenemos que saber que Él está ahí y que Él nos oye, y que Él nos ama, y que Él nos cuida, y que Él nos va a responder. Entonces, dice acá, y Él pidió de que no lloviese. Él rogó delante de Dios porque no lloviese. Y se cerraron los cielos, y no llovió por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿Elías tenía poder? No, rogó delante de Dios, y Dios derramó su poder sobre Elías para que se hiciera como él quería, ¿verdad? Entonces, pero como ya Elías ya conocía el camino, entonces después dice la palabra del Señor de que él volvió otra vez a orar, y dice de que el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Porque en ese tiempo lo que más escaseaba era el agua. Por eso es que cuando él le dijo a los sacerdotes de Baal de que mataran, ¿verdad?, el holocausto, ¿verdad?, el buey, ellos empezaron a sajarse, empezaron a brincar, empezaron a hacer un montón de cosas. Pero no cayó fuego, no quemó el holocausto. Pero ya después, él vino y dijo, echen 12 cantaradas de agua. Y la gente estaba asustada. ¿Por qué? Porque lo que les hacía falta era agua y él estaba echando ahí. Porque aún lo que le faltaba lo estaba dando como ofrenda delante de Dios. Entonces, él empezó a rogarle al Señor. Y cayó fuego, dice, del cielo. Y hasta lamió el agua, ¿verdad? Quedó aquello humeando, ¿verdad? Porque él dio el holocausto a Dios. Entonces, era un hombre que tenía tantas pasiones. Hubo un momento que tuvo miedo. Y muchas veces nosotros hemos tenido miedo. Y se vale tener miedo, se vale. Pero lo que no se vale es de que permanezca el miedo en nosotros. Y que nos haga esclavos el miedo. Entonces, fíjense de que aquí están unos estorbos que muchas veces pueden venir a nuestras vidas y no nos permiten de que avancemos, porque yo quiero caminar, pero allí me da miedo, porque allí está oscuro, no da la luz, y me da miedo, pero ahí al otro lado hay luz, pero me da miedo pasar por ese pedacito. Entonces, pero al otro lado yo tengo la bendición, pero el miedo no me permite pasar. Entonces, algunos estorbos que vienen a nuestra vida son el miedo, el temor, la angustia, la inseguridad, la falta de perdón, la conmiseración, el odio. ¿Y qué es lo que da resultado de todo esto? Una gran depresión. Una gran depresión. Entonces, todos esos demonios están ahí torturando a la persona y hasta se quiere matar. Hasta le dicen los demonios, mátate. No, hombre, si esta vida ya no tiene sentido, mátate. Si mira, si no servís para nada. No servís para nada, ni para maceta servís. Entonces, el enemigo trata de minimizar la fuerza y la capacidad de la persona. Entonces, no permite de que avance. Dios nos ha formado, nos ha diseñado con un propósito. Cada uno de nosotros tiene diferentes funciones en el cuerpo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es de que tenemos diferentes funciones en el cuerpo de Cristo? Porque Dios nos ha dado capacidades maravillosas para poder salir adelante. Y esas capacidades no las ha dado, ¿por qué? Porque Él sabe que podemos salir adelante, que podemos hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dotado del poder de Dios. Entonces tenemos nosotros que saber de que realmente nosotros podemos con las situaciones que vienen.
Podemos con las situaciones en las que estamos. ¿Por qué? Porque Dios es grande y poderoso. Y de esta situación nos movemos en el nombre de Jesús. Porque si hay un tiempo de pesebre, de ahí me voy a mover. Porque Dios no vivió todo el tiempo de un tiempo de pesebre. Si Cristo nació en un pesebre, no es porque era pobre, sino que por las circunstancias. No había habitaciones en el hotel, en el mesón, en el pupilaje, en fin, no había. Solamente ese lugar, pues ahí nació Jesús. Pero no porque no tenían cómo pagar. Ellos si estaban alquilando un lugar es porque tenían cómo pagar, ¿verdad? Y muchas veces malinterpretamos esas situaciones. No, es que suficiente con arrocito y frijolito, ¿verdad? Y qué tapadito, ¿verdad? Sí, no, tenemos nosotros que pensar completamente diferente. Porque dice el Señor en su palabra de que Él se hizo maldición a sí mismo. ¿Para qué? Para que en su maldición nosotros fuéramos, ¿qué? Bendición. Entonces el Señor dice en su palabra, amado, yo deseo que prosperes así como prospera tu alma. Entonces, primero vas a prosperar espiritualmente buscando el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros no quitamos todos esos estorbos que están ahí, no podemos avanzar, no podemos buscar el reino de Dios, porque empezamos a buscar el reino de Dios y empezamos ahí, ¿verdad? Con tantas luchas en la mente. Entonces tenemos que derribar todo argumento del diablo, tenemos que derribar todo plan del enemigo, tenemos que derribar todo espíritu escarnecedor y echarlo fuera de nuestras vidas. Muchas veces creemos de que solamente al estar uno contra otro, ¿verdad? El espíritu escarnecedor está ahí. No, cuando hay todas estas situaciones, todos estos estorbos, es de que el espíritu escarnecedor anda viendo ahí cómo destruye. Es que nosotros pongamos mucho ojo a esas situaciones. Veamos cómo estamos delante de Dios. Veamos lo que estamos haciendo. Veamos si tenemos que levantarnos y pedirle perdón, ¿verdad? Al hermano, al primo, al amigo. Veamos. Porque eso nos va a quitar mucho pesor de encima. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, mi Señor. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Te damos gracias, Padre, por tu gran poder, por tu gran amor, Señor amado. Por todo lo que tú haces, porque tú eres grande y soberano, Señor. Digno eres de ser alabado y de ser bendecido, Padre mío. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, ministra nuestras vidas, llénanos con tu poder, sácianos con tu bondad, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre eterno, por el poder de tu palabra, te pedimos, Señor bendito, de que tu presencia esté con todos y cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú que me estás viendo por televisión, por internet, te digo, si tú tienes esas enfermedades crónicas en tu cuerpo, ahora es el día de que tú puedes echarlas fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, perdona a todas aquellas personas que te han hecho daño. Echa fuera de ti todo espíritu escarnecedor. Pero antes, para que tú tengas autoridad para hacer eso, recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y Él lo va a hacer por ti ahora en el nombre de Jesús. Solo repite una oración después de mí. Señor Jesús, soy pecador. Perdóname, Señor. Bendito Dios, vengo ante tu presencia, creyendo que tú eres el único que puede perdonar pecados, Señor. En el nombre de Jesús, sana mi cuerpo, Señor. Bendíceme, salva mi alma, Señor bendito. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salvo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo declaro por el poder de tu palabra que tú eres sano ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Echo fuera todo demonio de tu vida. Echo fuera todo espíritu escarnecedor y todo estorbo, todo aquello que te ha estado estorbando en tu vida. Lo ato y lo echo fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro el poder de Dios derramado sobre tu vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Padre Celestial, Rey y Dios Todopoderoso.